Bien, chicos, buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase. En la anterior clase hemos visto todo lo que es la definición de objetivos, a través del árbol de objetivos. Hemos visto lo que es la programación de actividades a través de un diagrama Gantt. Hemos visto lo importante que es el diagrama Gantt. De hecho, hemos visto qué tan importante es la programación de las actividades, y con ello hemos visto también cómo la planificación, la programación, nos sirve justamente, además para poder identificar o calcular en cada uno de entre los casos que corresponda, los niveles de eficacia o los porcentajes de eficacia y eficiencia, comparado los resultados esperados con los resultados alcanzados. Y cuando incluimos costos y cuando incluimos tiempo, podemos calcular, aparte de la eficacia, eficiencia. Y hemos dicho que la efectividad viene a ser la capacidad de ser eficaz y eficiente de manera sostenida, o sea que son las dos cosas al mismo tiempo, pero de manera sostenida, que se va verificando en el tiempo. Sí, entonces ya tenemos del proyecto tres elementos. Hemos hablado que un proyecto, desde la primera clase hemos dicho que un proyecto es un esfuerzo para alcanzar un objetivo específico, y que ese objetivo se alcanza a través de la realización de una serie de actividades que están interrelacionadas y el uso de recursos. Entonces ya tenemos objetivo, ya tenemos actividades, la programación de actividades. Ahora lo que nos falta es programar los recursos, y para eso hay que hacer presupuestos. Y para hacer presupuestos tenemos que hacer costos, hacer un análisis de costos de las actividades. Recuerden lo que les había dicho alguna vez, y muchas veces, no solamente una vez, les he indicado que cuando hablamos de proyectos o en general en la gestión de una organización o de cualquier actividad, no hay una sola acción, una sola actividad que no demande el uso de recursos. Por tanto, es imprescindible trabajar en el tema de recursos con mucho cuidado, porque resulta que muchas veces no programamos todos los costos en los que vamos a incurrir, y luego resultan que nuestros presupuestos están subestimados. Y en algunos casos exageramos y programamos más, estarían nuestros presupuestos sobreestimados, cuando no tenemos una definición clara de las actividades y simplemente colocamos cantidades, en muchos casos exageradas para las actividades. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con el tema de presupuestos? Primero les decía, para elaborar un presupuesto y hacer una planificación del proyecto, en términos financieros, lo que tenemos que definir son los costos. ¿Costos de qué y para qué? Los costos que necesitamos considerar son los costos de cada una de las actividades que ustedes ya habrían definido. Por eso hemos visto previamente la anterior semana, mejor dicho, la anterior clase, hemos visto lo que es la programación de actividades. ¿De dónde sale la programación de actividades?
nos sirve como referencia para trabajar con las actividades, para desarrollar, describir, enumerar las actividades, nos sirve como referencia el árbol de objetivos. Entonces, ustedes ya tienen que tener definidas las actividades y para cada una de esas actividades del proyecto tenemos que definir los costos. Pero aquí no solamente es tener en cuenta las actividades, no solamente es tener en cuenta las actividades y sus costos, sino hay que tener en cuenta el tiempo. En el cronograma que hicimos, en el Gantt, ustedes han identificado cada una de las actividades insertadas en algún momento, ¿verdad? Entonces, para cada una de esas actividades y en cada momento tenemos que estimar el costo. Si yo voy a hacer, y está programado hacer 2 talleres, y uno lo voy a hacer en enero y otro en febrero, tengo que programar ese costo para enero y febrero y saber cuál es el costo total de esa actividad. Independientemente luego de que si se va a ejecutar en febrero o en marzo o a mitad de febrero, eso ya va a ser en la parte de la ejecución. No se olviden que nosotros estamos haciendo simplemente la programación de presupuestos, la estimación de costos, la programación de actividades, los diagramas de Gantt. Entonces, lo que nos queda ahora es ir identificando para cada una de las actividades. Y para eso, yo voy a utilizar un Excel, y con ese Excel nosotros vamos a trabajar y vamos a poder definir de manera sencilla las actividades, para cada actividad su costo. Y ese costo lo vamos a insertar en un solo presupuesto, lo vamos a agregar en un solo presupuesto que va a ser el presupuesto del proyecto. Es decir, una de las primeras cosas que va a haber una persona, una entidad o institución que va a financiar un proyecto va a ser el presupuesto. ¿De cuánto estamos hablando para esta actividad? Entonces, este presupuesto tiene que ser sencillo, tiene que ser claro y tiene que contener todo lo que se necesita para la implementación de las actividades. Luego, vamos a ver la estructura de financiamiento del proyecto. Una vez que tengamos el presupuesto, vamos a identificar quiénes podrían ser los posibles financiadores y qué parte del presupuesto estarán financiando cada uno de estos. Y eso nos va a dar una estructura de financiamiento del proyecto. ¿Sí? Entonces, voy a compartir el Excel. Una hoja Excel en la que van a presentar ustedes también y van a trabajar un presupuesto y para cada una de las actividades que ustedes han hecho, van a estimar presupuestos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ustedes van a hacer cualquier tipo de actividad y para cada actividad tienen que describir o detallar esa actividad, detallar la actividad. Luego deben esa actividad que está detallada, detallar los conceptos de gasto de esa actividad, especificando la cantidad, especificando el precio de lo que va a requerir y sacando un total. ¿Sí? Entonces van a tener una actividad. Supongamos, aquí yo voy a poner, este cuadro le voy a llamar costos por actividad. ¿Sí? Y esta va a ser, por ejemplo, una actividad que puede ser una actividad de capacitación. Y supongamos que corresponde a un taller. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo en el Gantt y dijimos actividades de capacitación y vamos a hacer taller 1, taller 2, taller 3, etcétera? Digamos, este es el taller 1. El taller 1, ese taller 1 va a tener un conjunto de gastos, de elementos de gasto que hay que tomar en cuenta. Y vamos a hacer un cuadrito como este. Entonces, este cuadro que vamos a hacer, un costo por actividad, corresponde a capacitación para el taller 1. Supongamos que nuestro proyecto, cualquiera de los 4 proyectos de ustedes, va a tener un componente de capacitación, de formación de las personas, de sensibilización sobre el tema ambiental, sobre el tema del aprovechamiento de la energía, sobre el tema del trabajo de mujeres, sobre el tema del uso de los abonos, sobre lo que van a trabajar, van a ser seguramente capacitaciones, talleres, etc. Entonces, resulta ¿qué necesitamos? ¿Qué conceptos debemos considerar aquí? Primero, el costo de un facilitador. ¿Quién va a facilitar? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a impartir estos cursos? Entonces, seguramente contratará una persona que vaya a ser facilitador. Esta persona les puede cobrar
o tendrán que pagar ya sea por hora o por realización de eventos. Supongamos que les cobra por evento de capacitación y ustedes han dicho, yo voy a hacer, qué sé yo, 5 eventos de capacitación como parte del taller 1. Voy a hacer 5 talleres 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer durante el mes de enero todos los 5 talleres y como va a ser a toda una unidad vecinal, está dirigida a una comunidad o está dirigida a un barrio con el que van a trabajar, ahí hay mucha gente, entonces vamos a organizar por grupos y cada grupo va a estar conformado por un determinado número de personas y vamos a hacer en 5 grupos. Entonces el facilitador va a dar 5 clases a 5 grupos diferentes y el facilitador por cada clase que dé, por cada curso o por cada taller, lo que va a hacer es cobrarnos una determinada cantidad, ¿sí? Entonces, el facilitador es el recurso humano, el que va a hacer la capacitación. Luego, ¿ustedes qué necesitarán para un taller? ¿Qué sé yo? Material didáctico. Probablemente el capacitador les dé un material didáctico como parte del curso que ustedes tienen que hacer imprimir. Vamos a suponer que este curso taller, el número de personas que van a participar, vamos a suponer que son 25 por cada taller y al final al hacer 5 talleres van a terminar llegando a 125 personas. Entonces, aquí tienen que el material calcular para 25 personas. ¿Qué es este material didáctico? Si ustedes van a capacitar sobre cómo lograr energía eléctrica a partir de las plantas, o cómo van a hacer el compost, o cómo va a hacer cualquier otra actividad, seguramente van a necesitar un material donde se esté explicando con detalle, será un folleto, un libro, un texto, cualquier material que ustedes requieran para la realización del taller y para que este material didáctico llegue a los participantes. Supongamos que les cuesta por cada uno de estos 25 materiales, les cuesta 100 bolivianos. Esto voy a poner vinculado ahí. Entonces lo que vamos a tener es otra cantidad. Fíjense, ustedes tienen que ir detallando todo lo que van a necesitar para el curso. Por ejemplo, material de escritorio o material para el taller, que sea hojas, que marcadores, que bolígrafos, que cuadernos que les damos a los participantes para que ellos puedan hacer sus anotaciones, que una cinta masking, que papelógrafo, en fin, cuando uno hace un evento, organiza un taller, que cartulina, que tijera, que engrampadora, que perfora, folders, no sé, lo que vayan a necesitar. Y tienen que hacer, en este caso es un material global, entonces aquí no van a poner una cantidad general, ponen 1, cuando es un material global pueden colocar 1 y pueden decir, yo necesito unos 500 bolivianos en material. Bien, necesito, como vamos a hacer un taller, a diferencia de un curso, el taller es algo práctico. Entonces, en ese taller nos vamos a requerir insumos. Supongamos que nosotros les vamos a enseñar a hacer compost y que necesitan cierto tipo de materiales, o que les vamos a enseñar a cómo producir, como el proyecto que tienen, energía eléctrica a partir de las plantas. Entonces, tendrá que comprar materiales, no sé si macetas, si plantines, si algún tipo de abono o algún otro material. Entonces, deben considerar el material de capacidad, el material, o para diferenciarlo del material didáctico, vamos a colocar como insumos de capacitación, ¿sí? Esos insumos también pueden colocar un monto global o pueden colocar para 25 personas, como van a ser 25 participantes y cada participante debe tener su material, entonces pueden colocar o global o pueden colocar por participante. En este caso los participantes son 25, hemos dicho. Entonces todas estas cosas tienen que estimar. Supongamos que yo voy a gastar por participante sus materiales y todo como 300 bolivianos. Ahora, ¿qué más debo incluir? Me imagino que ustedes van a hacer el evento y tienen que considerar en estos eventos los espacios donde van a hacer. Por ejemplo, van a necesitar alquilar un salón o un espacio donde hagan las prácticas. Entonces, esto voy a colocar simplemente como alquiler de salón. O pueden necesitar alquilar equipos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo necesito, como el salón es grande, el espacio es grande, necesito alquilar un equipo de sonido.
O necesito alquilar un equipo específico para la elaboración de lo que voy a hacer, para la elaboración del compost, o qué sé yo. Probablemente no lo tenga que comprar y lo pueda alquilar. Entonces, todo eso pueden colocar, por ejemplo, el alquiler de un salón. El alquiler de salón para cada evento me va a costar, qué sé yo, por los 5 eventos, fíjense, por los 5 eventos, vamos a colocar aquí por los 5 eventos y voy a suponer que me alquilan 200 bolivianos el día para cada uno de los eventos, vamos a tener 1000. Supongamos que necesitamos alquilar unos equipos. Aquí puedo poner un monto global de 800 bolivianos, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier equipo que necesite. Fíjense, hemos ido incluyendo ciertos materiales, ciertas cosas que necesitamos para la capacitación. ¿Qué más deberíamos incluir? En ese presupuesto de capacitación, estamos hablando de un taller de capacitación. Fíjense que es importante incluir muchas cosas. A veces decimos, bueno, esto es suficiente, pero no. Ahora que estamos en una época post-COVID, para cada evento masivo, eventos de capacitación, se necesita material de bioseguridad. Entonces, qué alcohol en gel, que necesitan barbijos, todas esas cosas que van a dar los participantes y supongamos que ustedes van a distribuir a los participantes, a cada uno de los participantes, un kit de estas cosas que vale 100 bolivianos cada uno. Y luego, como están alquilando el local, tal vez el local tenga sillas, tenga todas esas cosas y mesas. Si no, tendrían que incluir el alquiler de todo eso. En algunos casos, en algunos eventos de capacitación, a veces se alquila inclusive toldos, porque a veces se trabaja afuera, en un espacio abierto, porque a veces en trabajos de grupo, a veces se hacen talleres por separado y se pueden manejar varias personas y en espacios diferentes, y en algunos lugares están fuera y necesitan alquilar todos o cosas como es. Entonces, todos esos detalles que parecen poco importantes hay que considerar porque todo llega a sumar, chicos. Entonces, en el caso de los talleres, por ejemplo, ¿qué más debemos incluir? Siempre traten de incluir el tema de transporte. ¿Por qué? Porque seguramente les requerimos trasladar todo este material didáctico, material de escritorio, los insumos de capacitación. Si tienen algún material adicional o equipos o computadoras, hay que trasladar los equipos, entonces hay que considerar el transporte. Pero nosotros vamos a tener una movilidad como parte del proyecto. No importa, hay que considerar la gasolina para ese evento. Entonces pueden colocar un monto global y eso les va a ayudar a contener dentro de esta actividad un presupuesto para esto. ¿Qué más? Normalmente los eventos de capacitación muchas veces son eventos que duran, qué sé yo, un día o mediodía. Entonces, sea mediodía, sea un día, normalmente se incluyen los gastos de alimentación. Estos gastos de alimentación, o para refrigerios o para almuerzo, son importantes tomar en cuenta. Así que hay que considerar estos costos de alimentación o de refrigerios para los participantes. En muchos casos, los proyectos, dependiendo cómo se hace la un segundito, por favor, chicos. Voy a corregir esto. Muy bien, chicos.
Entonces, tenemos estos gastos que son alimentación, que son transporte, todas esas cosas. Hay que incluir, supongamos, van a gastar 30 pesos para gastos de alimentación. Refrigerios, a veces hay que dar un refresco y todas esas cosas. Entonces, fíjense, es lo mínimo que deberían considerar como parte de un taller. Si a alguno de ustedes se les ocurre algún costo adicional y ven que es necesario realizar de acuerdo a las características del evento o del taller, deben tomarlos en cuenta, ¿sí? Así que, ¿alguna consulta hasta aquí? Ninguna, Liz. ¿Les queda claro cómo debemos definir las actividades que van a realizar? Esto es para cada actividad. Yo estoy suponiendo una actividad de capacitación, pero puede ser una actividad en la que ustedes tienen que realizar construcción, ¿no? De algo. O tienen que hacer una actividad en la que ustedes tienen que hacer o equipar algo, equiparse la compra de computadoras o de alguna cosa. Entonces deben especificar por su parte. Vamos a hacer un cuadro de costos y vamos a hacer otro tipo de costos que pueden aparecer. ¿Sí? Muy bien. Esta es la actividad de. Vamos a suponer que nosotros hacemos la capacitación, enseñamos a la gente a hacer las cosas, les damos los materiales, etcétera, etcétera. Y luego viene el momento en que ustedes han pensado y dicen, bueno, aquí hemos hecho talleres y todo, queda una actividad de seguimiento. Seguimiento. Entonces, yo tengo que hacer actividades de seguimiento. ¿Por qué? Porque tengo que ver que se estén utilizando las cosas que hemos hecho. Hemos hecho la capacitación para hacer abono, no sé qué actividades tendrán definidas ustedes, pero muchas de estas actividades en las que uno está permanentemente son actividades en las que tienes que hacer seguimiento. Entonces, aquí, ¿qué debemos considerar en la parte de cuando yo considero una actividad de seguimiento? Yo voy a borrar esto porque he copiado el otro, el cuadrito era el que me interesaba. Aquí tengo que considerar los costos de transporte. Si voy a hacer seguimiento, voy a requerir visitar en cada uno de los lugares a las personas que estén trabajando con lo que estoy haciendo, supervisar la realización de alguna actividad. Entonces, estoy haciendo seguimiento a actividades, entonces puedo poner de manera global gastos de transporte, por decir 1.500. Ahora tengo que especificar. Ustedes tienen que ver, esto que hemos hecho son 5 cursos que vamos a hacer 5 cursos del taller 1 que vamos a hacer durante todo el proyecto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el proyecto hay en el ejemplo que hemos hecho, por ejemplo, hay taller 1, taller 2, taller 3, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes programan hacer diferentes eventos y programan hacer estos eventos en diferentes momentos del año, entonces están suponiendo que todos estos los van a hacer un año. Ahora, luego, probablemente el proyecto dure más de un año y su proyecto sea de 2 o de 3 años. Entonces, tienen que programar lo mismo para los próximos años. Entonces, no me refiero no la misma actividad. Probablemente el taller 1 no se haga más que en el primer año. Tal vez que en el taller 2 o 4 o 5, algunos de los talleres también se hagan el primer año, pero tal vez otros se van a hacer en el año 2 o en el año 3, dependiendo cuánto va a durar su proyecto. Entonces, todo eso debe estar programado para el año donde se va a realizar. Las actividades de seguimiento, sin embargo, también se realizan de manera continua. Entonces, yo puedo poner un monto y especificar, ¿no? Luego, en cada uno de estos cuadros de costos, luego tienen que poner cómo debemos, la persona que vaya a leer el presupuesto, que vaya a leer todo eso, tiene que ver cómo entender esto. Por ejemplo, transporte, yo voy a considerar, por decir, 1.500. Y aquí yo puedo poner un asterisco explicando que este monto, el monto corresponde a un año de seguimiento, ¿sí? No es para todo el proyecto. Supongamos que el proyecto dura 2 años o 3, entonces ya sabes que esto solamente es para un año, ¿sí? No es para más, es solamente para un año. Ahora, ¿qué más debo considerar? Si tú vas a hacer seguimiento, muchas veces eso implica, aparte del transporte, que la gente se movilice, vaya. Entonces, normalmente cuando en los equipos las personas que trabajan se desplazan al lugar donde van a realizar las actividades, entonces esto implica
gastos para la persona de alimentación, que normalmente esto corre como parte del proyecto. Si, por ejemplo, yo tengo un técnico y el técnico tiene que desplazarse a las comunidades o a los barrios a hacer seguimiento, va a hacer el seguimiento todo el día. Entonces, hay que darle para el transporte, hay que pagar su alimentación y, en su caso, gastos de alojamiento. ¿Sí? Gastos de alojamiento. Entonces, estos gastos de alojamiento deben considerarse para cada año de manera global, porque estamos diciendo que va a ser para un año. Entonces, podemos poner de manera global o especificar y programar y decir, vamos a tener tantas actividades de seguimiento, eso se puede programar y en cada caso vamos a gastar tanto. Ahora, eso se hace también. Ahora también, como les digo, de manera global, para facilitarles el cálculo, se puede hacer de esta manera, como les estoy diciendo. Tal vez estoy poniendo montos por poner, porque tenemos que rellenar el cuadro y estoy haciendo simplemente un ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes deben colocar esto con datos reales, ¿sí? Con datos reales. En las actividades de seguimiento consideramos todo esto, ¿sí? Ahora, como parte de actividades de seguimiento, también vamos a poner un costo que tiene que ver con comunicación. Sí, las personas que hacen el seguimiento no siempre tienen que viajar, no siempre quieren trasladarse, sino pueden comunicarse a través de ahora mucho más fácil, a través de teléfono o radiocomunicación o por internet. Entonces, todo esto, sin embargo, también tiene un costo, ¿verdad? No hay nada que no tenga un costo, ya les decía, todo tiene un costo. Así que consideren dentro de actividades de seguimiento que siempre hay estas actividades de seguimiento en los proyectos, deben considerar todo esto, ¿sí? Luego, yo tengo que, por ejemplo, también yo puedo desarrollar costos o escribir, por ejemplo, aquí voy a escribir que como parte del proyecto, aquí yo voy a poner, vamos a suponer que esto es seguimiento a las capacitaciones, pero puede haber otro tipo de seguimiento a otro tipo de actividades, ¿sí? Así que podríamos considerar seguimiento a la construcción, seguimiento a la realización de la plantación de las conexiones que hagan para generar energía eléctrica, no sé exactamente, ¿sí? Ahora, esta capacitación y este seguimiento que ustedes pueden hacer, y como les digo, tendrá que estar programado. En el diagrama de Gantt tiene que estar programado. O sea, todo lo que esté aquí tiene que ser actividades que estén programadas. Yo simplemente les estoy dando un ejemplo. No quiere decir que todo lo que yo esté haciendo aquí se deba hacer. Simplemente les estoy dando una idea de qué es lo que debería contener más o menos algunas actividades típicas dentro de un proyecto. Algún otro costo, por ejemplo, puede ser equipamiento. Ustedes, como parte del proyecto, necesitamos tener ciertos equipos, ¿sí? Aquí voy a poner equipo 1, incluyendo como equipo, estamos hablando básicamente de activos fijos. Puede ser un equipo de computación, no sé, algún equipo de medición, no sé, un proyector, un televisor, cualquier tipo de equipo que necesiten para las actividades que van a realizar debe estar incluido aquí, ¿sí? Entonces yo voy a poner equipo 1, equipo 2, podemos colocar así. O también, por ejemplo, una movilidad. Estamos comprando una movilidad o una motocicleta, ¿sí? Una motocicleta. Ahora, ese tipo de cosas deben ser consideradas y presupuestadas. Este ítem, estos costos, sobre todo en el tema de equipamiento, son los más voluminosos en algunos casos. Entonces, por ejemplo, si van a comprar un equipo, supongamos que este cuesta 5,000, este otro vale 3,000. Estoy poniendo simplemente ejemplos, a grosso modo, que una motocicleta me vale unos 30,000 bolivianos. Están todo en bolivianos. Tienen que considerar, no vaya a ser que ustedes hagan una parte del presupuesto en dólares, otro en bolivianos, no. Tienen que hacer todo en una unidad de moneda. Normalmente siempre vamos a utilizar el boliviano,
¿sí? Entonces, que una movilidad me cuesta 300.000. Una moto me cuesta unos 25.000 bolivianos. Entonces, mi presupuesto, estoy poniendo simplemente esto. Ahora, cuando los proyectos son nuevos, inclusive tienes que considerar dentro de esto el equipamiento de oficina, equipos o los muebles de oficina. Muebles y equipos de oficina. Si yo voy a implementar desde cero el proyecto, no tengo ni oficina, ¿verdad? Entonces tengo que equipar esta oficina y necesito unos 10.000 bolivianos para eso. Que yo tengo que, aparte de esto, tengo aparte del equipamiento, necesito tal vez comprar una casa o unas oficinas, que puede ser. Entonces tendrían que considerar aquí dentro del equipamiento, dentro de esto, pero normalmente en los proyectos sociales que vamos a hacer, para el caso que vayamos, para este caso no vamos a considerar la compra de activos como un inmueble, por ejemplo, ¿sí? Ni terrenos. Entonces vamos a considerar, sí, la compra de equipos de computación, un escritorio, gaveteros, sillas, mesas, ese tipo de cosas. Una movilidad, un equipo, otro equipo específico que necesitemos para el trabajo que vamos a realizar, equipos de medición o lo que sea, ¿no? Entonces, dentro de estos costos de equipamiento van a tomar en cuenta cosas como esta. Ahora, ¿qué más debo considerar? A ver, yo dentro de mi actividad estoy poniendo, repito, y no me voy a cansar de insistir, esto que estoy haciendo solamente es un ejemplo. Que yo tengo que hacer construcción. Una construcción, aunque sea de un, no sé, de cualquier cosa, porque necesito para el proyecto, ¿sí? Entonces, yo tengo que construir algo, necesito materiales de construcción y seguramente tengo que hacer alguna adecuación, tal vez en algún ambiente donde vamos a trabajar y vamos a hacer alguna cosa, materiales de construcción, no sé, y esos materiales que voy a comprar, que son parte de lo que yo necesito para implementar el proyecto, vamos a poner de manera global y voy a suponer que son como unos 30.000 bolivianos en materiales de construcción, porque, o mejor poner 20, unos 20.000. Entonces, yo necesito esta cantidad para hacer construcciones, refacciones, adecuaciones, qué sé yo, y materiales de construcción. Si es necesario, incorporará, ¿sí? Ahora, luego, ¿qué otras cosas deben considerar dentro del presupuesto? Fíjense que estoy haciendo un presupuesto, un análisis de costos para luego agregar todo esto en un solo presupuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, administración del proyecto. Administración del proyecto. Aquí es necesario considerar todo lo que ustedes vayan a requerir como parte de materiales. Administración equipa. Aquí, por ejemplo, si aquí en esta parte han colocado ya equipos, que son, por ejemplo, muebles, equipos de oficina, ya no colocarán aquí, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué van a poner? Servicios básicos, el pago de servicios, agua, luz, teléfono, etcétera, incluyendo gas y todas las cosas que tengan que tener, porque todo proyecto va a necesitar instalaciones y oficinas, entonces tienen que pagar agua, luz, teléfono, internet, qué sé yo, ¿no? Entonces, servicios básicos. ¿Qué más debemos considerar en la parte de gastos, costos y gastos administrativos? Mantenimiento. ¿Mantenimiento de qué? Mantenimiento de los equipos, mantenimiento de las movilidades, mantenimiento de las oficinas, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Todo lo que sea limpieza de las oficinas y todo eso se incluye, tenemos que incluir porque de algún lado tiene que salir todos estos para pagar todo eso. ¿Qué más debemos incluir como parte de los gastos administrativos? A ver, ¿qué se les ocurre, chicos? ¿Qué podría incluir como gastos administrativos? Por ejemplo, material de escritorio. ¿Qué vamos a incluir dentro de eso?
todo lo que necesitamos, que desde el bolígrafo, que el lápiz, que el cuaderno, la tinta para la impresora, que el POSIT, que la engrampadera, que los clips, que los folders, todo lo que nosotros vamos necesitando para todas estas actividades. Sí, pero que ya he incluido dentro de los materiales de capacitación, materiales de acceso, sí, pero era específico para ese taller. Esto es de la oficina, del proyecto. Sí, materiales de escritorio, materiales de limpieza. Aquí voy a poner como materiales de limpieza. Mantenimiento, materiales de limpieza. ¿Qué más podríamos incluir? A ver, ¿qué se les ocurre tomar en cuenta? Servicio básico, ingeniero. Ya está, servicios básicos. ¿Qué más? Aquí está al principio. Ok, ok. Ahorita voy a borrar y voy a poner, digamos, en servicios básicos al mes pago 1.500 bolivianos. En mantenimiento se gasta mucho en mantenimiento normalmente, material de limpieza unos 300 bolivianos. Podemos hacer un presupuesto anual o un presupuesto mensual. Por ejemplo, es más fácil hacer mensual en eso y luego agregar a nivel de un año. Vamos a poner que esto es un mantenimiento, materiales de escritorio mensual, necesito unos 200. Aquí tengo que poner comunicaciones, como pusimos gastos de comunicación, o mejor dicho, de alimentación, alojamiento, transporte, que dentro del transporte puede estar el consumo de gasolina, pero ya he puesto arriba en alguna actividad de seguimiento, sí, pero era específico para este gasto de alojamiento, transporte, etcétera, específico para esta actividad. Este gasto de alimentación era específico para este taller, pero este es un gasto que se tiene que considerar porque alguien del equipo por ahí viaja a algún lado a hacer una supervisión, a presentar el proyecto, a participar en un evento de coordinación, etcétera, etcétera. Tienen que considerar estos gastos, ¿sí? Entonces, ¿qué más podríamos considerar dentro de los costos administrativos? A ver. Los sueldos y salarios de los que van a estar a cargo del proyecto, licenciado. Sí, muy bien. Aquí voy a considerar su salario, pero yo voy a preferir hacer un cuadro aparte de eso para que se visibilice. Vamos, esposo. Alguien está todavía hablando en Zoom. Sí, entonces, ¿qué más podríamos considerar dentro de gastos? Digamos, aquí vamos a poner 500 o 5.000, alojamiento 6.000, transporte otros 5.000, y vamos a suponer que estos gastos son, y aquí, si son anuales o son mensuales, siempre deben especificar, esos gastos son mensuales. Entonces ya se sabe que este total que va a considerar es un gasto mensual. Y ya esto lo incluirán en el presupuesto como gastos administrativos y con este monto, si es mensual, por cada año harán sacarán multiplicando por 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué más dentro de gastos administrativos? ¿Qué más se imagina? Por ejemplo,
Recording in progress. Por favor, voy a silenciarles a todos. Bien, seguimos con la parte de gastos administrativos. ¿Algún ítem que consideren ustedes que deba considerarse también aquí? Hemos considerado mantenimiento, limpieza, material de escritorio, alimentación, alojamiento, transportes. Muchas veces el programa o el proyecto debe hacer algún pago de autorizaciones, alguna patente, algo que deben hacer, entonces deben incluir ese tipo de cosas. Yo como proyecto tengo que realizar este tipo de cosas, me va a obligar el gobierno municipal o la prefectura o la alcaldía o el gobierno nacional, perdón, a realizar algún tipo de pago por realizar esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer capacitación a mujeres y voy a organizar un instituto y voy a organizar una guardería. Esa guardería tiene que estar registrada en alguna parte y hay que pagar seguramente algunas autorizaciones, algunos registros, ese tipo de costos se dan permanentemente. Entonces, deben considerar todos esos gastos. No deben dejar nada fuera del cálculo de sus costos, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, en muchos casos cuando tenemos movilidades y nosotros vamos manejando y nos transportamos, digamos, de una zona a otra zona, de un municipio a otro municipio, viajamos a otro departamento en la movilidad de la oficina o algo así, tenemos que pagar peajes, por ejemplo, ¿no? Aquí dentro de este concepto pueden incluir todos los gastos de pagos, autorizaciones, licencias, ¿no? Peajes, que yo tengo computadoras, tengo que comprarles a las computadoras, antivirus, hay que pagar las licencias. O la misma licencia del software, o necesito tener un espacio en la nube y tengo que pagar el espacio en la nube para manejar información de nuestro proyecto y de nuestros equipos. Que tengo que tener, voy a hacer capacitaciones por Zoom y necesito comprar una cuenta y aquí una cuenta de Zoom institucional. En fin, ven, hay un montón de cosas que debemos considerar al momento de realizar el detalle de los gastos administrativos. Extiéndanse en lo que puedan de este tipo. Lo que sí no quiero es que como gastos administrativos, que son gastos que realizamos permanentemente, incluyan, por ejemplo, la compra de activos fijos. Porque los activos como equipamiento que hemos visto anteriormente deben ser incluidos de otra manera. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver la parte de recursos humanos, así como hemos hecho costos administrativos, que vamos a volver después y vamos a decir, bueno, esto también puede entrar como parte de costos administrativos. Entonces, también podemos aquí, yo voy a abreviar como recursos humanos. Entonces, recursos humanos, ¿sí? Voy a considerar, de acuerdo a ustedes, al proyecto, ustedes deben especificar aquí con qué personal vamos a contar en el proyecto. ¿Quién va a realizar el proyecto? ¿Quién va a ser el que va a dirigir el proyecto? ¿Quiénes van a ser los que van a administrar el proyecto? ¿Quiénes van a ser los que van a hacer el personal operativo que ejecute las actividades? ¿Quiénes van a ser y cuántos van a ser los que hagan supervisión, por ejemplo? ¿Serán los mismos que hagan las actividades, los que hagan la supervisión? Normalmente no, porque tiene que ser otra persona externa que haga la supervisión, no externa a la institución, sino normalmente otra persona que no esté involucrada en la actividad. Entonces aquí va a colocar recursos
humanos 1, yo no voy a poner, ustedes tienen que poner simplemente con nombre y apellido, no de personas, sino de puestos, digamos, pueden poner el gerente del proyecto o el director del proyecto, el administrador del proyecto, y pueden poner el encargado de recursos humanos o el encargado de las actividades. Por ejemplo, deben haber, en cada proyecto hay diferentes actividades, diferentes productos, entonces ustedes deben especificar si el personal que va a tener se va a encargar va a tener un personal encargado de capacitación, va a tener un personal encargado de la parte de la ejecución, implementación o de seguimiento tal vez, o va a ser una sola persona. ¿Cuántos técnicos van a tener trabajando? ¿Quiénes van a estar a cargo de los equipos? ¿Quiénes van a ser los que van a estar vinculados directamente con la comunidad o los beneficiarios? ¿Serán diferentes cada uno de ellos? Entonces, lo que necesitamos es que especifiquen qué personal mínimamente ustedes necesitan para considerar en el presupuesto. Ahora, fíjense, aquí yo les voy a poner montos. Vamos a suponer que este señor gana 7,000, este gana 5,000, este gana 4,000, este gana 2,000, estos otros 2,000, este 3,000, por decir algo. Este 5,000, este 1,000. Sí, entonces ponen los sueldos de los que van a trabajar como parte del personal del proyecto. Ahora ustedes podrán luego especificar. Y justamente, no solamente hacer los gráficos, los cuadros. En el cuadro simplemente están cantidades y precios y el monto total. Lo que se debe considerar luego cuando ustedes hagan ya la parte del documento, cuando se hable de recursos humanos, ustedes tienen que especificar de alguna manera qué personal es, si es personal a tiempo completo, si va a ser personal a medio tiempo. Entonces, en cada uno de los casos pueden especificar cuál, o si son los técnicos, si es personal operativo, es personal administrativo, es personal ejecutivo, gerencial, qué sé yo. Entonces, todo esto debe estar especificado cuando ustedes hacen luego la descripción de los costos. Fíjense que estamos haciendo varios cuadros hasta ahorita, ya hemos hecho varios cuadros, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 6 cuadros, ¿no? De diferentes aspectos de lo que normalmente hay en un proyecto. Recursos humanos, los gastos administrativos, en la parte operativa también tenemos talleres de capacitación y si esto, por ejemplo, tiene que estar relacionado, normalmente debe estar relacionado con las actividades que se plantean, sí, que hayan planteado ustedes. Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Bien, yo voy a preguntarles a cada uno de los grupos qué actividades tienen pensadas para que a partir de una de ellas podamos ver cuáles serían los costos. A ver, el grupo A. ¿Están los del grupo A? ¿Hay alguien del grupo A? Porque hay muy pocos alumnos hoy día. ¿Hay alguien del grupo A? ¿Nadie? ¿Grupo A? ¿Quién es del grupo A? ¿Brian es del grupo A? ¿Alguien? Dicen buenas noches, yo soy del grupo A, Esteban le habla. Ya, Esteban, dime qué actividad tienen, una actividad que me puedas decir de tu grupo, de tu trabajo. ¿Qué actividades han pensado hacer? Una, dime. ¿Sobre el proyecto? Claro, estamos hablando del proyecto. Grupo B, los del grupo A no tienen ninguna actividad. Grupo B. Buenas noches. Actividad y buenas noches. Nosotros hemos estado pensando en nuestra primera actividad y segunda, bueno, vendrían a ser los talleres. El primer taller vendría a ser como para tratar de hablarles a los vecinos
sobre el impacto ambiental que vienen a tener los desechos urbanos. Y el segundo Ya. taller vendría a ser cómo ayudarles o enseñarles a cómo armar el compost. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra actividad van a tener? Después una vez nosotros establezcamos esas dos talleres, también estábamos pensando en ver, en elegir el lugar donde vamos a hacer el compostaje. Y una vez que tengamos en cuenta esa parte, nosotros tenemos que hacer una limpieza de ese lugar, ya por lo Entonces, que puede haber cualquier desecho en el lugar donde nosotros queremos hacer esa actividad. ya. Y una vez ya tengamos eso, ya vamos a armar las cajas donde se van a hacer el compostaje. Ya. Hasta ahí. Por ejemplo, actividad. Limpieza del lugar. ¿Qué se requiere? Por ejemplo, esto es simplemente para que ustedes vean lo que se puede incluir, lo que deberíamos considerar. Ustedes les he dicho más de una oportunidad, hoy día también, que todo tiene un costo. Todo tiene un costo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, la limpieza del lugar, ¿qué implica? ¿Qué necesitan para la limpieza del lugar? ¿Quién lo va a realizar? A ver. ¿Qué necesitarán? Necesitarán mano de obra. Alguien tienen que pagar para hacer o seguramente van a necesitar contratar. Supongamos, yo voy a pagar porque me limpien el lugar 2.000 bolivianos. ¿Qué necesito? Tal vez herramientas. ¿Qué más necesitaré para limpiar el lugar? A ver. Accesorio de limpieza. Bueno, ahí entra herramientas, ¿no? Herramientas. Tal vez vaya tengo que dar, por ejemplo, guantes, tengo que darles tal vez algún equipo de protección. Todo lo que es EPP. Claro. Equipos de protección. Vamos a suponer que, primero, vamos a suponer que van a ser unas 5 personas que van a limpiar y a cada uno le vamos a pagar 500 bolivianos. Y por tanto, herramientas, un global de herramientas que nos va a costar 1.000 bolivianos y que a cada uno les vamos a dar algo para que, qué sé yo, les voy a pagar eso y les voy a dar un refrigerio más. Por ejemplo, simplemente para decirles, vamos a dar a las 5 personas un refrigerio de 30 pesos. Muy bien, no sé qué otras cosas más pueden haber. ¿Sí? Tal vez van a limpiar el lugar y hay que botar el lugar, botar toda la basura, hay que contratar un camión para botar toda la basura. Y vamos a alquilar y eso me cuesta botar toda la basura que saquemos, nos va a costar 600. Fíjense, chicos, todo lo que ustedes dicen, una cosa, tengo que limpiar, ¿tienen que limpiar? Sí, está bien, tienen que limpiar, pero eso implica la realización de varias cosas. ¿Sí? A ver, grupo B, grupo C. ¿Dónde están los del grupo C? Buenas noches, Lice. Del grupo C. ¿Ya? ¿Alguna actividad? Podría ser, Lice, vamos a empezar nosotros con el acercamiento de información a las comunidades de los huertos. Ya, muy bien. Aquí este tipo de actividades, por ejemplo, son actividades en las que nosotros vamos a hacer la difusión del proyecto, ¿sí? Difusión del proyecto o de la temática o de la necesidad, qué sé yo. Cuando tienes ese tipo de actividades, tienes que considerar, por ejemplo, yo para hacer difusión necesito crear y elaborar material de difusión, ¿sí? Aquí, vamos a hacer aquí la elaboración material de cartillas, qué sé yo, cuñas radiales, videos,
cualquier tipo de material de banners, no sé, cualquier material que ustedes necesiten considerar, deben incluirlo ahí, ¿sí? Entonces, cuando elaboran ustedes cuñas radiales y todo eso, tiene un costo. Yo voy a poner de manera global, porque podrían especificar, por ejemplo, cartillas, material impreso, cuñas radiales, podrían hacer una especificación detallada, cuánto cuesta cada una de. Y yo voy a colocar para fines de la explicación que estoy dando aquí en clase simplemente un monto. Y todo esto me cuesta 15.000 bolivianos, ¿sí? Estoy poniendo un monto de forma general. Luego tenemos que colocar aquí también para estas actividades los costos de transporte, porque el personal se va a trasladar con este material, va a enviar este material, va a utilizar este material, ¿no? Entonces el costo de transporte. Ahora, si tú, por ejemplo, elaboras una cuña radial y esa cuña radial tienes que hacerla reproducir en un programa de radio, ¿sí? Entonces eso tiene un costo. Entonces, el costo de reproducción de videos, ya sea un programa televisivo o radial, entonces tiene un costo. Aquí estamos elaborando el material. Aquí estamos reproduciendo, haciendo que este material salga por la radio o por la televisión, ¿sí? Entonces, de manera global también podemos colocar un monto. Normalmente esto es elevadísimo, chicos. El monto de hacer esto es muy, muy elevado de hacer, bueno, no solo la elaboración, sino la reproducción de estas, o la difusión a través de radio y televisión de estas cuñas radiales o de estos videos que elaboramos, cuesta mucho, ¿sí? En el caso de transporte vamos a poner también global, y en el caso de cuñas radiales vamos a poner la difusión de estas también de manera global, ¿sí? Ahora, podemos considerar aquí el hecho de que, por ejemplo, todo esto que es material de difusión, presentación, es en las comunidades, inclusive en algunos eventos, a veces en ferias de barrios o en ferias comunales, se hacen todo este tipo de difusión del proyecto o del tema ambiental, del uso del compost, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto por eso se considera transporte, se considera también el tema de gastos de viaje. Entonces, transporte, dentro de transporte entraría gasolina o pasajes, qué sé yo. Y dentro de eso también tenemos que considerar si se debe trasladar la persona que va a realizar la difusión. Tiene que viajar a algún lado, alojamiento. Deben considerar, aparte del alojamiento, alimentación. ¿Sí? Entonces va a tomar en cuenta todo eso. Estoy poniendo montos generales, ¿sí? Pero para que ustedes puedan ver. Entonces, si ustedes van a hacer este tipo de actividades de difusión, de presentación del proyecto, de información, a veces no se necesita hacer talleres como tales. Otras veces sí, pero para convocar al taller, para iniciar una actividad de capacitación con proyecto, normalmente se corre la voz sobre el proyecto, se informa, se utiliza medios de comunicación, se utiliza ahora mucho más las redes sociales, ¿sí? Pero para eso, para las redes sociales, uno necesita tener las redes sociales, armado una página, tienes que pagar a alguien que te lo arme la página y que te maneje actualizada la página y todas las cosas. Así que deben tomar en cuenta al momento de realizar todo esto, estos costos, ¿sí? ¿Qué otra actividad más el grupo C? A ver, ¿alguna más? Sería capacitación e instalación de huertos, dice. Por ejemplo, como capacitación, entraría básicamente los materiales de un taller que hicimos aquí arriba. Pero ahora, si ustedes van allá a hacer el huerto, instalar, por ejemplo, van a hacer una capacitación, les van a enseñar, les van a decir cómo se hace. Pero otra cosa es, por ejemplo, que ustedes digan, yo a ustedes, participantes, les voy a dar el material necesario para los huertos, ¿sí? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que considerar aparte los materiales, porque si en el taller han considerado un material o insumos de capacitación, eso es para la capacitación en el taller. Pero si luego dicen, a cada familia, nosotros les vamos a dar lo que necesiten, semilla, por ejemplo, abonos, por ejemplo, estoy suponiendo.
el uso para demarcar su huerto, les vamos a dar los postes o la malla, o no sé qué, el clavo para matar para la malla. Todo eso deben considerar. Por ejemplo, si ustedes han hecho eso, pueden calcular igual lo mismo. Yo estoy simplemente suponiendo que esa sería una posibilidad, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, construcción de huertos. Aquí, yo para la construcción de huertos, les voy a dar malla, postes, grapas para la malla, qué sé yo, les voy a dar tubería para el sistema de agua, para regar las plantas, necesitan tubería, pero si les voy a dar y vamos a trabajar con, estoy haciendo un ejemplo, no sé si es el caso, pero simplemente estoy tomando en cuenta esto. Por ejemplo, vamos a tener el huerto, instalación de agua y de ahí va a haber una tubería que va a regar automáticamente las plantas, no automáticamente, ¿no? Sino que va a ser una tubería que lleve a regar a todas las plantas del huerto. Entonces van a necesitar tubería. Y si necesitamos tubería y vamos a hacer una instalación de agua, ¿qué más vamos a necesitar? Grifos. ¿Qué más vamos a necesitar? ¿Qué se necesita para hacer instalaciones de ese tipo? Teflón. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos sierras para cortar y hacer el armado. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a poner una tarraja para trabajar o pegamento si quieren, pero normalmente con teflón sería suficiente, pero pongamos pegamento. Después, ¿qué vamos a necesitar? Codos, deben ser una unión patente. ¿Qué más necesitamos? Una cupla, en fin, todas las cosas que necesitamos, ¿verdad? ¿Para qué? Digamos, vamos a hacer para 25 huertos. Nosotros vamos a equipar 25 huertos, vamos a estar malla, postes, etc. Muchas veces, no sé si ustedes han visto, esto es para la instalación de agua, ¿no? Del huerto. Pero resulta que a veces, en muchos proyectos yo he visto que les dan carpas, ¿verdad? Con ese material de plástico con el que van a utilizar. Si van a hacer eso, deben considerar aquí. ¿Sí? Entonces, digamos, vamos a darles a cada uno, les vamos a dar 20 metros de malla, les vamos a dar 10 postes, grapas una caja, tubería les vamos a dar, no sé, unas 6 tuberías, grifos 2, teflón les vamos a dar unos 5 rollos, una sierra, no sé qué más, tarraja, una tarraja, pegamento les vamos a dar un pegamento, codos les vamos a dar unos 10 codos, unión patente unas 5, ya. Me estoy inventando, pero para que ustedes vean que hay cosas que sí cómo se deben considerar. Es que la malla, el metro me cuesta 30 pesos, que los postes me cuestan 20 cada uno, que las grapas me cuestan 18 cada cosa, que la tubería me cuesta 50 cada una, que los grifos me cuestan otros 50, que el teflón me cuesta 3 pesos cada uno, que la sierra me cuesta, digamos, 10 pesos, la tarraja me cuesta 15, que el pegamento unos 6 pesos, que los codos son a 3 pesos, ya, estoy inventando, ¿ven? Todo eso es parte de para la construcción de los huertos, si van a hacer. Entonces, cada cosa, chicos, tiene que ser específicos. O sea, no solamente decir, voy a construir los huertos. Entonces, ¿qué necesitas para los huertos? ¿Tú los vas a construir o lo va a poner como contraparte la persona que va a hacer en su casa el huerto? Depende cómo enfoquen el proyecto, ¿verdad? Pero sea como sea, se van a necesitar todas estas cosas. Sea que se vaya a financiar, lo pague el beneficiario, lo pague el proyecto, entonces sí se van a necesitar estas cosas. Y estoy poniendo así como referencia, he hecho énfasis en el tema del huerto, porque el huerto necesita un grifo, y si necesitas un grifo va a ser instalación sanitaria o instalación de agua. Si necesitas hacer instalación de agua, no solamente es la tubería, hay muchas cosas como hemos visto en un ratito aquí. Ahora, si a ese huerto le van a poner, qué sé yo, va a instalar un motor para que bombee el agua y riegue automáticamente, no sé. O sea, dependiendo qué es lo que vayan a hacer, deben considerar todo lo que vayan a necesitar, todo
necesita todo. Luego, inclusive aquí deben considerar el hecho de, en el equipamiento, cuando hagan en equipamiento, inclusive pueden poner, si bien no entra como equipamiento, pero podrían colocar, no en equipamiento, pero equipamiento para el aprendizaje aquí, cuando hablan de los talleres donde vamos a hacer el taller de capacitación, por ejemplo, sobre los huertos, pueden considerar un stock de herramientas que necesiten, que alicates, que prensas, que no sé qué, no sé, que una llave Allen, una llave esto, que lo que sea necesario, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando empezamos a hablar de las actividades, encontramos todo un montón de actividades que deberíamos poder realizar y especificar en términos de costos. El grupo A, B, el D. ¿Están los del grupo D? ¿Alguien del grupo D? Sí, Lice. Muy bien, ¿alguna actividad que me puedan indicar del grupo D? ¿Diferente? ¿Específica? Digamos, en capacitación a la madre o... ¿O qué? ¿O qué más? La guardería. ¿La guardería? ¿Van a construir la guardería? Sí, el centro. ¿O la van a equipar? Muy bien, si van a hacer la construcción de la guardería, ahí es todo un mundo de cosas. Desde la infraestructura, el equipamiento, el mobiliario, ¿sí? Todo lo que van a necesitar para la guardería. El mobiliario, el equipamiento, y se trata de niños, tienen que tener inclusive, en el caso de niños, tienen que tener inclusive para la cocina, equipamiento para cocina. Que no se olviden que son niños a los que les dan alimentos en las guarderías y todas estas cosas. Tienen que tener cocinas, heladeras, tienen que tener todo, platos, vasos, tazas, jarras, todo ese detalle tienen que colocar en equipamiento. Entonces, que probablemente cocinen y necesiten hornos o algún tipo de equipo especial para cocinar, que pailas, que ollas, que todo eso debe estar considerado en el presupuesto. Si ustedes van a hacer una guardería, la infraestructura, si van a comprar el terreno, la compra del terreno, ¿sí? Y el costo de toda la construcción que se haga. Si van a tener ventiladores, ventiladores. Si van a tener aire acondicionado, aire acondicionado. Si van a tener televisores, televisores. Si van a tener que comprar, no se olviden que es guardería y ahí necesitan los niños juegos didácticos, material que van a utilizar las pedagogas, las psicopedagogas, el personal que va a atender, ¿verdad? Entonces, todo eso deben considerar material educativo, puede ser, ahí tienen que incluir muchas cosas. Entonces, ¿qué alguna otra actividad que vayan a considerar en el grupo D? ¿Hay alguien del grupo D? Los talleres. Bueno, en el caso de talleres, ya hemos visto una actividad de taller hace un costo. Dependiendo del tipo de taller que vayan a dar, será diferente el material que vayan a dar. Ahora, como parte de los talleres también, se considera, y aquí voy a incluir un gasto. Por ejemplo, se considera a veces material de promocional. Fíjense que el material promocional se refiere a estas poleritas, a estas gorras, a estas bolsas que se les da a veces en un curso o a un maletín, ¿no? Personalizados con el curso, con el evento y demás. Todo ese material promocional, si se les va a dar a los participantes, debe ser considerado. Yo voy a considerar como material promocional para este evento, para 25 personas, qué sé yo, por personas 500 bolivianos, ¿no? Entonces tengo en mi presupuesto aumento. Entonces resulta que a veces en los talleres, en las actividades, tengo que considerar esto porque es parte de hacer conocer también
el programa, lo que se está haciendo y de poder motivar a las personas. El que les des una gorra, una polera, un bolso, una mochila, cualquiera de estas, de este material promocional, les motiva, ¿sí? Llama la atención y los convoca además a seguir y los compromete a los participantes a seguir participando en todo el trabajo que se va a hacer. ¿Por qué, chicos? Porque cuando se trata de proyectos y cuando se trata de proyectos en los que hay participación comunitaria, y necesitamos que los participantes entren al proyecto y estén durante todo el proyecto trabajando con el proyecto, sucede que hay que ver la manera de que no pierdan el desánimo o no se desanimen o no pierdan el interés. Entonces, el tema de la motivación es permanente y a veces estos pequeños detalles como materiales de promocional nos van a ayudar a mantener el interés y la motivación de los participantes en el programa. Porque lo más común es ver muchas personas que se incorporan al programa o al proyecto que vayan a hacer y luego se salen, luego se retiran, se aburren y se van. Entonces, no al programa ha entrado 25 personas, han empezado emocionadas y al final han terminado haciendo huertos 5. Entonces, eso se debe evaluar y esa actividad de evaluación nos va a mostrar estos números y obviamente eso va a significar que nosotros no hemos tenido éxito, no hemos logrado nuestros objetivos. Entonces, para evitar perder a los participantes, se debe hacer actividades de seguimiento, se les debe ayudar con material de promocional, etcétera. Y todo el material que hagamos de difusión, que permanentemente estén escuchando sobre el proyecto, sobre las actividades que estén haciendo, para que estén siempre pendientes de las actividades o de los horarios o de los días o de las fechas donde se van a dar las capacitaciones o donde el personal del proyecto va a ir a visitarlos para ver sus huertos o lo que estén haciendo, ¿verdad? Entonces es importante considerar este tipo de cosas en los proyectos. ¿Qué otras actividades puedan creen ustedes que deberíamos incluir para las cuales deberíamos hacer un ejemplo de costos? A ver, en alguna otra actividad del grupo A, ¿está ahora el grupo A? ¿Hay alguien del grupo A? ¿Nadie todavía? Bien. Entonces, chicos, esta es la parte de costos. Todos deben elaborar sus cuadros de costos, estos cuadros de todas las actividades que tengan. Entonces, y presentar junto con su diagrama Gantt hasta el día domingo. El diagrama Gantt solamente va a ser admitido en el project, ni en ningún otro paquete. No quiero dibujado, no quiero en Word, no quiero en Excel. Tiene que ser en project, como hemos visto el otro día. Y para cada una de las actividades debe estar especificado un cuadro de costos como las que estoy mostrando, con los que hemos hecho ahora. De esta manera vamos a tener las actividades y vamos a tener sus presupuestos, ¿sí? Ahora, luego, una vez que tenga, lo que necesito es que manden en Excel las actividades, el cuadro, estos cuadros de los costos. Y en Visio, repito, en Visio, las actividades. Pero, ojo, no quiero que me hagan un proyecto en el que me digan, voy a hacer actividad 1, capacitación, actividad 2, huertos. Estoy tomando el ejemplo de huertos. Y listo, y se acabe. No es así. Cada una de estas cosas tiene un montón de subactividades que deben estar detalladas. No quiero que hagan 2 o 3 actividades y digan, esto es todo lo que voy a hacer. Y solo para esas 2 actividades o 3 definan los costos. Vean que solamente con una cosa que han dicho, por ejemplo, la limpieza de la zona, en el caso de los que van a hacer huerto, la limpieza del lugar, implica una actividad con un tiempo y con recursos. Así que debe estar especificado, debe decir cuándo, en qué fecha se va a hacer la limpieza, cuándo se va a hacer la instalación de los huertos, cuándo se va a hacer, todo tiene que estar especificado. No quiero proyectos en los que estén muy resumidas las actividades en 4 o 5 actividades. Los proyectos no tienen 4 o 5 actividades, más los proyectos que ustedes han planteado. No son proyectos de 4 o 5 actividades, son proyectos de muchas actividades. Y deben definir estas actividades en función al tiempo que han estimado de duración del proyecto.
¿sí? Les he indicado que cuando hagan su programación, cuando utilicen el diagrama Gantt y pongan todas las actividades, debe el proyecto estar acotado en el tiempo, es decir, tiene que tener un inicio y un final. Debe indicar con claridad cuándo empieza el proyecto y cuándo termina, y cuáles son las actividades que se van a hacer en este intermedio. ¿Sí? Y para cada una de estas actividades que se van a hacer en el intermedio o en la duración del proyecto, deben estar especificados sus costos, así como hemos hecho hoy día. Entonces, esta actividad, en realidad les voy a dar hasta el día lunes, voy a modificar un poco para que puedan trabajar y presentar ustedes esta actividad, actividad grupal, repito, actividad grupal, deben presentar, voy a poner hasta el 25. Enseguida voy a cambiar y voy a colocar hasta el 25. Hasta el 25 de octubre a las 23:59, es decir, hasta medianoche ustedes tienen para elaborar sus presupuestos y para elaborar su diagrama Gantt y presentar. El día lunes vamos a trabajar sobre lo que sería el contenido mínimo del proyecto final que ustedes van a presentar y que van a exponer, ¿sí? Entonces, para que todo lo que están haciendo ya vean dónde va a encajar, ¿sí? Dentro del documento final. Entonces, recordarles que hasta hoy día tenían que presentar lo que es el programa, el árbol de objetivos y el cuadro de análisis de involucrados. Y hasta el día domingo, o el lunes, mejor dicho, que le he empleado hoy día, estas dos cosas que estamos hablando. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? Muy bien. Si no tienen dudas, chicos, voy a llamar lista. Les voy a pedir que por favor todos prendan sus micrófonos y que puedan. Le hice una consulta. ¿Cuál actividad vamos a hacer en vicio? El Gantt. En vicio, no, en Project, perdón, me he equivocado. No en vicio, en Project. En Project. Ya, Es en Project, sí. El Gantt es en Project. No quiero en Excel, no quiero en Word, no quiero a mano, en Project. No pueden utilizar otro software que no sea. Si mandan el cronograma en otro programa que no sea el project no va a ser calificado, bueno, va a tener 0 de calificación. Entonces, este viernes, hoy día, hasta tienen que presentar dos cosas: el cuadro de involucrados y el árbol de objetivos. Ese árbol de objetivos pueden hacerlo en el Visio, que es otro software que es específico para hacer este tipo de diagramas, ¿sí? Y el lunes, igual, dos archivos, uno de Visio y otro de Excel. En el de Excel, los costos. En el de Visio, la programación. Bien. Aiza. Presente, licenciado. Arévalo. Presente, licen. Beltrán. Carvajal. Presente, licen. Céspedes. Echalar. Presente, licen. Sí, sí se escucha. Huanca Antequera. Huanca Mamani. Presente, licen. Justiniano. Presente, licen. Laime. Laime.
Recording in progress. Mercado. Ortiz. Presente, Lice. Mercado, Ige. Ortiz. Mercado presente. Palenque. Presente, licenciado. Paniagua. Paniagua, presente. Pérez. Presente, Licen. Quinteros. Presente, Licen. Sandoval. Presente, Licen. Saucedo. Tulca. Presente, Lice. Presente. Velasco. Presente, licenciado. ¿Alguien que no le haya llamado o que haya entrado último? ¿Tú eres? Lobo. Ya, perfecto. Muy Lice bien. Zulca, presente. Ya. ¿Qué más? Hasta mañana, chicos, o hasta lunes. Hasta luego, Lice. Que le vaya bien. Que tenga un fin de semana bien, Lice. Nos vemos.